Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, es un gusto poder estar nuevamente conectados a través de este medio y poder seguir el hilo de esta serie que la hemos titulado Tomando toda la armadura de Dios. En esta oportunidad vamos a compartir de la cuarta pieza de la armadura que Dios ha provisto para poder cada uno de nosotros mantenernos firmes frente a las acechanzas del diablo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Es un gusto saludarles, es un gusto poder compartir la palabra con ustedes. ¿Qué les parece, mis hermanos, si me acompañan para orar? Padre, gracias te damos por estar en tu nombre reunidos. Gracias, bendito Dios, porque tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra defensa. Nos cobijamos, Señor, en tu nombre, bendito Dios. Padre amado, a ti, Señor, te creemos. Hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, unidos en tu nombre, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. En esta oportunidad, entonces, les decía, nos toca meditar en la cuarta pieza de la armadura de Dios, que consiste en el escudo de la fe, siendo una de las piezas fundamentales para la defensa o protección del cuerpo que el soldado usaba en el campo de batalla. La palabra que Pablo utiliza no denota el pequeño escudo redondo que dejaba desprotegida la mayor parte del cuerpo, sino el largo escudo que medía 1,20 m por 75 centímetros y que cubría toda la persona. Este escudo consistía en dos piezas de madera pegadas y cubiertas primero con tela y luego con piel. Estaba ceñido con hierro por arriba y por abajo. Había sido diseñado especialmente para repeler los peligrosos misiles incendiarios que estaban entonces en uso, especialmente las flechas sumergidas en brea que luego eran encendidas y disparadas. En el capítulo 6 del versículo 16 de Efesios, el apóstol Pablo nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Siguiendo el hilo entonces de la estructura de este texto, vamos a meditar, vamos a desarrollar este tema tomando en cuenta dos aspectos. El primer aspecto entonces que queremos meditar está en la primera parte del versículo, el énfasis en la importancia de tomar el escudo de la fe. Sí, mis hermanos, el énfasis que el apóstol Pablo pone en este texto, en esta primera parte. Cuando Pablo empieza diciéndonos, sobre todo, no debemos pensar que el apóstol nos está diciendo que esta es la pieza de la armadura más importante, sino nos está indicando que además de las otras piezas, es muy importante y necesario que tomemos el escudo de la fe. Esta mención del sobre todo puede ser que esté en razón del tamaño y peso del tipo de escudo, prefiriendo los soldados llevar en sus manos un escudo más pequeño que les permita una mayor movilización. Quienes han disfrutado viendo películas épicas como Troya, la caída del Imperio Romano, Gladiador, etc., seguramente se han percatado de las estrategias y las formas de cómo se organizaban los soldados en los campos de batalla. Los ejércitos se ubicaban frente a frente y luego que recibían la orden de ataque, antes de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, empezaban a lanzarse flechas encendidas con fuego, cuyo propósito era diezmar y debilitar el ejército opositor. De allí la importancia de tomar el escudo, sobre todo quienes estaban en la primera fila de ataque, porque de esta manera protegían sus vidas y, por supuesto, la vida de los que estaban detrás de ellos. A diferencia de aquellos ejércitos romanos, con sus debilidades y propensos a la muerte, nosotros enfrentamos a un enemigo invisible, espiritual, poderoso y perverso. La palabra de Dios nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, mis hermanos, cuán necesario es tomar el escudo de la fe. Pero para eso tenemos que preguntarnos, ¿qué es el escudo de la fe? Es la capacidad de creer con la sencillez que cree un niño en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en las promesas de su palabra. El Señor Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar,
y os obedecería. Obviamente, el desafío es que nuestra fe es tan poderosa si descansa en primer lugar en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en segundo lugar en sus promesas, en la palabra de Dios, de la cual nos cubrimos de ella, nos protegemos con ella, hacemos de ella parte de nuestra vida. A diferencia de aquellos ejércitos, entonces, humanos, nosotros tenemos que entender que necesitamos hacer uso de este escudo, el escudo de la fe. Y mis hermanos, ¿cómo crezco en la fe? ¿Cómo creces tú? ¿Cómo crezco yo en la fe? Miren, la palabra de Dios nos dice, vamos rápidamente a Romanos, el capítulo 10, el verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué hermoso, realmente. No hay otra forma sino estar conectado con la palabra de Dios. Es la palabra viva de Dios quien despierta en tu corazón tu conciencia de que tu vida está delante de Dios. Es la palabra de Dios quien permite que haya un examen serio de tu corazón y de tu condición, y delante de Dios tú puedas entonces empezar a alinearte a través de un arrepentimiento, tu confesión, la confesión de tus pecados, y de esta manera empiezas a vivir una vida totalmente diferente, una vida unida a Jesucristo, una vida con la conciencia de que estás en la presencia de tu Dios. Además, en Isaías, en el capítulo 50, el versículo 4, la segunda parte, el texto, miren lo que el profeta Isaías nos dice: despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Despierta mañana tras mañana. Esto no solamente requiere un tiempo de estar con la palabra, sino que además requiere de una disciplina de estar en la palabra. La disciplina de estar diariamente con la palabra. Leerla, incorporarla a nuestra vida, meditarla y obedecerla. Cuando empezamos a hacer todo ello en nuestra disciplina espiritual, vamos, mis hermanos, entonces a crecer en la fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y tenemos que hacernos otra pregunta inmediatamente: ¿cuál es la evidencia de mi fe? Samuel le contestó a Saúl: ¿crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. ¿Cuántas veces nos hemos visto también en este activismo dentro de las iglesias a estar tan dispuestos aún a invertir horas de tiempo, de esfuerzo y de sacrificio para hacer la obra de Dios? Pero si somos honestos, ¿cuántas veces hemos soslayado, hemos pasado por alto lo que tú y yo sabemos en nuestro corazón: obedecer a nuestro Dios de manera tan particular en aquellas cosas que Dios demanda de tu vida, que Dios demanda de mi vida? Y hemos fracasado allí. Y esto empieza a atrofiar nuestra fe, empieza a crear, por supuesto, conflictos de fe en nuestro interior. La obediencia, en primer lugar, es el medio a través del cual tú puedes evidenciar que estás creciendo en la fe. Miren lo que nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Interesante, en verdad, porque, por supuesto, la confesión del nombre del Señor con nuestros labios debe estar apoyada y respaldada por una vida de obediencia. Si nuestra confesión
y nuestro servicio y nuestro tiempo que invertimos para el Señor no viene acompañada de esa vida sólida que es la obediencia, por supuesto, el Señor dice que todo esto es en vano. ¿Por qué me llamáis? ¿Por qué me invocáis? ¿Por qué hacéis esto? Para mí, dice el Señor, lo más importante es que en lo íntimo de tu corazón tú decidas, allí cuando nadie te ve, serle fiel a Dios, obedeciendo la palabra que Él demanda de ti. Entonces, vamos resumiendo este punto. Confianza más obediencia es igual a fe viva o fe en acción. Confianza más obediencia es igual a fe viva o fe en acción, que es indudablemente aquello que tú y yo debemos de tomar como el escudo de nuestra vida, el escudo para protegernos, el escudo para cubrirnos, no con el escudo pequeño, sino con el escudo grande de la disciplina, de estar en la palabra y de la decisión de poner toda nuestra vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro escudo. En segundo lugar, vamos a ver entonces cuál es el propósito en la obediencia de tomar el escudo de la fe. No solamente el énfasis que acabamos de verlo, sino también el propósito. El propósito de obedecer, tomar el escudo de la fe. El texto mismo nos dice que consiste en apagar todos los dardos del fuego del maligno. Hemos dicho que el apóstol Pablo utiliza la metáfora de la armadura de Dios y de manera particular en este caso es el escudo de la fe, que consiste en creer con la sencillez que cree un niño en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en las promesas de su palabra. Esta es la fe, mis hermanos, que honra a nuestro Señor Jesucristo, y esta es la fe que nos da victoria frente al mundo y frente a Satanás. Miren lo que nos dice Primera de Juan, el capítulo 1, el capítulo 5, los versículos 4 y 5. Primera de Juan. Vamos a la Biblia ahí y vamos a leer entonces la palabra. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios, miren, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree. Esta fe no es una fe obviamente circunstancial. Esta fe no es una fe intelectual. Esta es una fe experiencial. Esta es una fe de unión. Esta es una fe de conocer a tu Dios. Esta es una fe de haber puesto toda tu vida en manos de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fe que te llevó a creer en el nombre de Jesús, creyendo que Jesucristo murió en esa cruz por tus pecados. Y al creerle, le pediste perdón, te arrepentiste de tus pecados. Y por supuesto, a partir de ese momento, por la fe, empezaste a honrar con tu vida el nombre de nuestro Señor Jesucristo, leyendo la palabra, creyendo la palabra, obedeciendo a la palabra, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fe. La fe, entonces, que te da la victoria frente a los ataques de Satanás. Esta victoria se da, entonces, cuando tu fe descansa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y se evidencia, escuchen bien por favor, en una vida de obediencia a su palabra en todos los aspectos. La obediencia de tomar el escudo de la fe. Lo vamos a ver también en dos aspectos. En primer lugar, la palabra apagar, que nos dice cuál es el propósito, apagar. En este caso significa dejar sin efecto las acciones destructivas que emprende Satanás contra tu vida al decidir tomar el escudo de la fe, que consiste en la decisión de poner tu vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo para caminar en su nombre, para servirle en su nombre, para vivir para la gloria de su nombre. El apóstol Pablo, frente a esta decisión, nos diría de esta manera: ¿qué pues diremos a esto?
Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermoso, mis hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Porque es la protección de Dios, el escudo de Dios. Dios mismo se convierte en tu escudo. Dios mismo es quien te protege. Y de esta manera, los dardos del maligno quedan sin efecto contra tu vida, se apagan. Pero en segundo lugar, todos los dardos de fuego del maligno, todos. La palabra todos nos sugiere que el diablo tiene una variedad de dardos o formas de atacarnos, y dardos del fuego del maligno. Esos dardos no son unos cuantos, hay una gran variedad. Nos sugiere entonces que cuando estos dardos son lanzados, inflaman o exacerban nuestras mentes y nuestros corazones con una variedad de temores, culpas, desánimo, incredulidad, etcétera, por causa de una serie de situaciones que provoca contra nuestras vidas, así como por ejemplo en la vida de Job, atacando su salud, atacando a través de la muerte de sus hijos y la repentina pérdida económica. Por ejemplo, la vida de David, atacando su integridad con inmoralidad sexual y asesinato. La vida misma de nuestro Señor Jesucristo, atacando su fidelidad y obediencia a su Padre. Y por supuesto, el diablo también lo hará contigo. Pero recuerda, hay una variedad de dardos que va a lanzar contra tu vida con ciertas situaciones de manera muy particular, que va a inflamar tu mente, va a inflamar tus pensamientos. Y si tu vida no está tomada y protegida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente va a asomar en tu mente, va a asomar en tu corazón el temor, la autoculpa, va a asomar en tu mente la apatía, el desánimo, mis hermanos, que es un arma poderosa a través del cual el diablo te ataca a ti y a mí, la incredulidad. Y todas estas armas, por supuesto, que él las usa, atacan por tu vida de fe, ataca en tu mente y ataca en tu corazón. Pero tú y yo, cuando tomemos esta decisión de obedecer para tomar el escudo de la fe, el Señor te dice, miren, en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y esto es todos los dardos del fuego del maligno, mis hermanos. El Señor te promete que cuando tú tomas la decisión de utilizar el escudo de la fe, que no es otra cosa que revestirte de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo y vivir una vida de obediencia a su palabra cada día, poniendo toda tu confianza en su nombre, Dios te promete con su palabra y te dice que ninguna arma forjada contra ti, sí, mi hermano, contra ti, no importa la situación que en este momento estés pasando, no importa, ninguna de ellas prosperará. Amén. Esta es la promesa de nuestro Señor. Tómala para tu vida. Jesucristo mismo es nuestro escudo contra los dardos del fuego del maligno. Ya lo vemos en la palabra cuando el Señor llega a Gadara y salen unos endemoniados y frente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, los mismos demonios le dicen, ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? Mis hermanos, cuando tu vida está protegida de la persona de nuestro Dios, el enemigo tiembla, el enemigo huye, el enemigo no tocará tu vida, porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo está rodeando toda tu vida con su amor, con su poder.
Gracias a Dios que podemos hacer uso de este recurso, tomar en nuestras manos el escudo de la fe. Que el Señor te bendiga y anhelo en mi corazón que Dios siga fortaleciéndote, que Dios siga sosteniéndote. Oremos por favor. Padre, gracias. Gracias por la vida de mis hermanos. Tú conoces la situación particular de cada uno. En este momento, Señor, oramos que nos perdones por haber querido en nuestras fuerzas, Señor, mantener nuestra fe, esforzándonos nosotros mismos, Señor de los cielos, cayendo y descansando más en disciplinas, en formas, en métodos, que en tu nombre y en una vida de obediencia sencilla en tu palabra. Perdónanos, Señor, nos volvemos a ti. Toma todas nuestras vidas, Señor de los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, este mensaje lo vamos a estar desarrollando entonces el fin de semana con los grupos pequeños en adultos. Que Dios les bendiga, así que les animo a conectarse a cada uno el jueves en la noche, el sábado en la noche y el domingo en la noche. Tenemos entonces 3 días para que cada uno de ustedes, si todavía no se han conectado, puedan entonces a través de este medio estar averiguando, buscando información para rápidamente cada uno de nosotros estar poniéndoles en contacto y puedan seguir esta meditación entonces y ahora en una manera mucho más amplia, seguir reflexionando sobre este tema. Que el Señor te bendiga. Nos vemos entonces el próximo martes.